República Argentina se declaró en alerta por una grave situación que tiene una diferencia con el PAMI. Atentos todos los jubilados y pensionados que tienen prestaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social, del PAMI. ¿Por qué? Porque hay atrasos, porque los valores de las cápitas están atrasadas. ¿Esto va a significar que en algún momento se llegue a la suspensión de la atención a los afiliados del PAMI? Se lo vamos a preguntar nada más y nada menos que a la presidenta de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, que es la doctora María Alejandra Arias. María Alejandra, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo está? Hola, buen día, Buen Silvia día. y Laureano. Bien, bien, gracias por el espacio. No, por favor, es un tema importantísimo. ¿Van a llegar a ese límite en esta situación? Mira, o sea, la intención de todos los colegas del país, ¿no?, que tienen el convenio con PAMI y que pertenecen a la Confederación Bioquímica, no es esa la intención. O sea, siempre nos hemos preocupado y nos hemos ocupado de los beneficiarios de PAMI. Creo que sin desmerecer la atención que puedan brindarles los otros prestadores, ¿no?, de las otras ramas, creo que tenemos un servicio de excelencia, no solo hablando de la calidad, porque nosotros trabajamos mucho en calidad, sino en cuanto a la accesibilidad y atención. O sea, yo te diría que en todo el país los beneficiarios de PAMI, cuando van a un laboratorio, no tienen turno para dentro de 3 meses o para dentro de 20 días, se los atiende al día siguiente, los resultados los tienen en 24, 48 horas. O sea, lo que nosotros sentimos es que por ahí puede modificarse un poco eso. O sea, eso es lo que podrían llegar a sentir los beneficiarios, pero no es nuestra intención. O sea, lo que nosotros necesitamos es que PAMI nos escuche, que podamos generar un canal de diálogo que, mira, yo en Cubra estoy desde el 2008, no como presidente, y desde el 2008 hasta esta gestión de PAMI, siempre hemos podido tener diálogo con las autoridades, inclusive con el titular de PAMI, ¿no? En esta oportunidad solamente hemos logrado comunicarnos con líneas de mando media, como puede ser la gerencia de prestaciones médicas. Nunca hemos logrado que esta señora, la licenciada Volnovich, nos atienda. Y lo que notamos, sí, o sea, lo que nos ha pasado es lo siguiente. En primera instancia, en el año 2020, a raíz de esta situación de pandemia, PAMI decidió que a los laboratorios no les iba a dar aumento. Entonces, los bioquímicos durante el 2020 no tuvimos ningún incremento en los valores, tanto de cápita como de unidad bioquímica. Y eso para nosotros fue importante porque nos refinanció, obviamente, y en muchos casos hemos llegado al borde de la quiebra, ¿no? A eso hay que sumarle que el incremento que dio para el 2021 es obviamente escaso, porque en una primera instancia nos dieron un 28%, cuando al resto de los prestadores les dieron un 34%. Y después de que se celebraron paritarias, ¿qué pasó? PAMI se suma, digamos, al decreto del Ministerio de Trabajo y le da al resto de los prestadores un 15%. Y a los bioquímicos solamente nos da un 6% y llegamos al 34%, que era lo que originariamente les había dado a los otros prestadores. No hay una razón, no hay una excusa válida que pueda sostener esta decisión tomada por la gente de PAMI. Entonces, bueno, estamos realmente muy preocupados por la situación de los laboratorios, por la situación de los colegas y, por supuesto, por la situación de los beneficiarios de PAMI, ¿no?, que son los que, en definitiva, si esto no tiene una solución, van a terminar sintiendo o van a notar la diferencia. Teniendo en cuenta lo que cobran per cápita, ¿en qué distancia están para resolverlo? Hablo en porcentaje de lo que están cobrando ahora a lo que podría resolver un poco la situación que usted manifestaba. Lo que nosotros estamos solicitando es que, o sea, que no haya esa diferencia, que yo te diría casi discriminatoria en relación a los otros prestadores. O sea, nosotros, más allá de que hubiésemos necesitado, por supuesto, el aumento que nos negaron en el 2020,
si encima ahora no nos das el 15%, que fue lo que se acordó y que, o sea, no acordaron con nosotros, no, obviamente, lo que acordó el Ministerio del Trabajo, lo que sugirió y lo que la mayoría acató, nosotros estamos en una situación muy complicada. Y por supuesto, bueno, como te decía, nos preocupan los afiliados de PAMI porque es una población vulnerable y son los que más lo van a sentir. Claro, y prácticamente a modificarse esto. La función que cumple en los laboratorios y los bioquímicos a la hora de diagnosticar a los afiliados, ¿no? Exactamente. Vos sabés que lo que significa para PAMI en su presupuesto general, nosotros somos muy chiquititos. Entonces tampoco se entiende, ¿no? Muy chiquititos en cuanto a cantidad, no a importancia, porque como decís vos, en la mayoría de los casos, el 80% aproximadamente de los diagnósticos se basan en los resultados del laboratorio. Entonces creo que la función del laboratorio, la función del bioquímico, es preponderante al momento de llegar a un diagnóstico, ¿no? En el sistema de salud es importante. Pero para ellos, económicamente o en sus presupuestos, no significamos gran cosa. Entonces tampoco se entiende por qué, ¿no? Esta diferencia. Le mandaron... sí, perdón. No, siga, perdón. No, te iba a decir que, o sea, encima de todo esto, yo te diría que sí, porque son muy poquitas, una o dos instituciones que no tienen débitos, pero el resto de las instituciones del país que nuclean a los bioquímicos, que son las que tienen el contrato, ¿no? El convenio con PAMI y quien percibe la cápita, tienen débitos absolutamente indebidos, sin explicaciones, y por ahí las explicaciones llegan y son por prácticas efectuadas en los hospitales de autogestión. Entonces, la práctica se realiza en otro lado, pero la pagamos nosotros, porque PAMI la descuenta de la cápita. Qué loco. Bueno, esos son unos descuentos que aproximadamente rondan el 7%, todos los meses. Entonces, es insostenible. O sea, la verdad que la situación es muy difícil. Una cosa que les iba a contar es nosotros tenemos, la mayoría de las provincias tienen los contratos los convenios por cápita, ¿no? Pero el sur del país es por prestación. Y el valor por eso decimos en el valor de la cápita y en el valor de la unidad bioquímica, porque los colegas del sur trabajan por prestación. Entonces lo que fija PAMI es el valor de una unidad bioquímica. Cada práctica tiene un número determinado de unidades bioquímicas que se multiplican por ese valor. Bueno, los colegas del sur están en la misma situación. O sea, y tampoco recibieron, el aumento no fue para ninguno, directamente. Pero ellos por ahí tienen a veces costos más elevados que los nuestros, entonces les es mucho más difícil acceder a, por ejemplo, si tuviesen que derivar, muchas veces el valor que te paga PAMI por una práctica de alta complejidad no alcanza a cubrir el costo de la derivación. Entonces hasta terminamos poniendo dinero nuestro. O sea, la verdad que es una locura. Sí. Le mandaron una carta documento a Volnovich. ¿Tuvieron respuesta? Sí. No, hasta ahora no. No hemos tenido respuesta, por eso también decidimos salir a comentar y que la gente sepa cuál es la situación por la que estamos atravesando. Inclusive todas las otras profesiones que integran el sistema de salud. Yo estuve hablando ayer, creo que fue antes de ayer, con la gente de la Confederación Médica Argentina, con COMRA, con CORA, son odontólogos, con COFA, los farmacéuticos, bueno, y todos están muy preocupados por la situación nuestra y apoyándonos en estas manifestaciones, porque también consideran que no es justo, no es digno. O sea, nosotros, es más, yo te diría que hasta hemos sentido una falta de respeto, porque hay como un destrato, o sea, y no entendemos por qué, porque no hay una explicación clara. Totalmente. ¿Qué es lo que uno necesita hoy, no? Al menos una explicación, ya que no te van a dar plata, por lo menos que te expliquen por qué, ¿no? Y bueno, así saber a qué atenernos y qué vamos a hacer. O sea, porque así como estamos, entiendo que no vamos a poder continuar.
María Alejandra, la última y agradeciendo este tiempo que nos ha brindado. Además del PAMI, ¿tienen problemas con otras obras sociales? Y mira, problemas tenemos con todos, siempre hay problemas. Ajá. Bueno, con esto de paritarias, no sé si vieron que la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso el aumento para las prepagas y que fuera obligatorio el traslado a los prestadores. Entonces tenés, no tengo ahora acá para verlo, pero creo que son 3 tramos o 4 tramos, no, 3 tramos, creo que son el 9%. Bueno, las instituciones están negociando con los financiadores, por ejemplo en este caso de las prepagas, para lograr ese 9%, y yo te diría que con suerte a lo mejor 1 o 2 aceptaron trasladar ese 9% a los prestadores, pero las demás te ofrecen un 4, te ofrecen un 5, o sea, es muy difícil la situación hoy de nuestras instituciones primarias, que son las que tienen este trabajo, ¿no?, de la negociación directa con el financiador. Pero sí, problemas tenemos con todos, o sea, no son todos muy parecidos en todo el país, son diferentes las situaciones por ahí, por región y a veces hasta por provincia, pero sí, la situación de los colegas que hoy están en las directivas de las instituciones y que son los responsables de lograr las mejores negociaciones, yo la verdad que pido al resto de los colegas que no están en una comisión directiva, que están en su laboratorio, que por ahí traten de ser comprensivos, traten de entender, porque no es sencillo, y menos en esta situación, ¿no? Uh-huh. Me imagino también los insumos, los reactivos aumentaron mucho. Por supuesto, todo aumentó, inclusive las derivaciones, que son bioquímicos, que nos reciben a nosotros, los que no podemos, por ejemplo, llevar adelante estas prácticas porque no tenemos equipamiento, porque no es, ¿cómo se dice? O sea, no tiene sentido por ahí que en un laboratorio pequeño, como puede ser el mío, tenga un equipo para hacer, no sé, una vitamina D o para hacer PCR, no hablemos de COVID, sino una PCR, por ejemplo, para hepatitis C. Entonces, bueno, aún así, estos colegas nos aumentan las derivaciones, aún sabiendo cuál es la situación, o sea, porque lógicamente ellos tampoco pueden perder. Entonces, todo aumentó. Nosotros tenemos la mayoría de los insumos en dólares, entonces, terrible. No solo eso, todo lo que compramos, o sea, todo lo que son reactivos y insumos descartables, todas esas cosas, tienen el 21% del IVA. Lo único que tiene el 10,5% de IVA es el equipamiento, pero vos no estás comprando equipamiento todos los meses. No, y no podemos trasladar ese IVA a nadie, porque como trabajás con obras sociales y lo que atendés son personas que tienen esas obras sociales, no lleva IVA. Entonces, bueno, nosotros tenemos un montón de cosas que no nos ayudan, digamos. Claro. Ya lo creo. Estamos atentos a lo que suceda, María Alejandra, y sobre todo para contarle a los afiliados de las obras sociales cuáles son las medidas, porque ustedes hoy, en medio de esta pandemia, son parte importantísima de este sistema sanitario. Así que realmente estamos atentos a lo que suceda. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Un abrazo grande. Igualmente. Chau, hasta pronto. La doctora María Alejandra Arias, presidenta de la Confederación Unificada Bioquímica.